Bueno, le agradecemos al arquitecto Arturo Chavarría Sánchez. Les pediría un aplauso, por favor, de nuevo al arquitecto. Estudioso del tema del Tren México-Toluca, sobre todo en el Estado de México. Para continuar con el programa, cederemos la palabra al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Antes de que empiece su intervención, me permitiré leer una breve reseña de su semblanza. Alejandro Encinas Rodríguez es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Desarrollo y Planeación. En su desarrollo profesional se ha desempeñado en el área de formación de profesores y como coordinador de extensión universitaria en la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha sido consultor de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como del Instituto Americano de Cooperación para la Agricultura de la Organización de Estados Americanos. Es presidente de FUNLOCAL, Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, y catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Es articulista del periódico El Universal, director de la revista La Zurda, coordinador y autor de diversos libros, entre los que destacan Tratado de Libre Comercio y Sector Agropecuario, El Campo Mexicano en el Umbral del Siglo XXI, La Larga Marcha por la Autonomía, Reflexiones desde la Izquierda, Escultura Monumental Mexica, Dinero, Simulación e Impunidad, La Gráfica Política en México y Cruzada Nacional contra el Hambre, Cruzada por los Votos. De manera reciente también ha publicado un libro denominado Política, Negocios y Poder, acerca del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Es integrante de la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo y del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios. Dirigente reconocido político de la izquierda mexicana desde el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática. Dentro de la función pública ha sido en varias ocasiones diputado federal, donde ha presidido diversas comisiones y coordinador de la fracción parlamentaria de su partido. En la administración pública se ha desempeñado como secretario del Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno y jefe de Gobierno del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como senador independiente de la República en la 62ª legislatura. Le cedemos la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar quiero agradecer al Frente de Vecinos que ha convocado a esta reunión de discusión y de consulta pública a los vecinos de Santa Fe, por supuesto a los compañeros, compañeros arquitectos, compañeros de Xochicalco, y a todos estos vecinos acá en la colonia La Pólvora, a la cual ya hace rato que no nos dábamos una vuelta y me da mucho gusto volver a estar aquí. Y la verdad, vale la pena hacer esta reunión para que no solamente compartamos la información de lo que está pasando con este proyecto de construcción del Tren México-Toluca, las afectaciones que va a tener no solamente en materia de desarrollo urbano, sino particularmente al patrimonio de las familias, sino también para entender qué es lo que está pasando en el país con esta forma de gobernar y de hacer negocios desde el gobierno, sin importar la afectación del patrimonio de los pueblos indígenas, como lo veremos en un momento más con la experiencia de sus compañeros aquí de Xochicuautla, sin importar afectar el patrimonio de las familias en Santa Fe, porque lo que hemos visto, lo ha dicho muy bien el arquitecto Chavarría, es que si algo ha caracterizado al grupo que encabeza Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, es esta asociación perversa entre la política, los negocios y el poder. Y si ustedes analizan cuáles son las principales obras que ha impulsado el actual gobierno, en todas estas hay un común denominador. No solamente es el otorgamiento de contratos de manera unilateral, sin consultar a las comunidades afectadas en sus bienes o en sus recursos naturales, sino es la imposición de proyectos en donde siempre sale beneficiado un sector
no solamente muy definido de las empresas que a lo largo del gobierno del Estado de México se han visto beneficiados con los proyectos de infraestructura en el Estado de México, sino de personajes vinculados al grupo político de Enrique Peña Nieto. Yo creo que hay una especie de visión tolucocéntrica de las obras que se están impulsando en todo el país, porque todas las principales obras que está impulsando este gobierno impactan y favorecen en lo particular al Estado de México. Eso le decimos, quieren tolucunizar al país. Y ahí está el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que implicará el cierre del aeropuerto Benito Juárez, la pérdida de un patrimonio natural valioso y fundamental como es los restos, lo que queda del lago de Texcoco, esto que fue una zona lacustre tan importante. Aquí teníamos 5 grandes lagos, el lago de Texcoco, el de Zumpango, el de Xochimilco, el de Chalco, los humedales de Tláhuac, de los cuales hoy queda una pequeña proporción sobre la cual se quiere hacer un enorme negocio. Nada más para que se den cuenta de la dimensión de esta obra y sus implicaciones. Ahí en los próximos años se van a invertir 169,000 millones de pesos, que de invertirse en otra región del país o en otras 2 regiones del país implicarían la posibilidad de impulsar nuevos polos de desarrollo regional en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, que son de las zonas más marginadas y pobres del país, tendría un impacto muy importante. Pero como lo que quieren es dejar un sello en el Estado de México, quieren establecerlo en una zona federal de un altísimo valor ambiental y además en la zona donde está la mayor concentración urbana y poblacional del país. Por eso, y lo quiero precisar muy bien lo del aeropuerto porque va íntimamente ligada a este proyecto del Tren México-Texcoco. Por eso es un grave error, primero, de planeación regional. Ya lo decía, estas inversiones detonarían nuevos polos de desarrollo en el país. Es también un gravísimo error en cuanto a la política del desarrollo urbano en el país, porque una inversión de esta naturaleza va a traer mayor número de habitantes a la zona metropolitana del Valle de México y a la región centro del país, que es la más poblada del país. Aquí estamos en una de las ciudades más grandes del mundo, que ya concentra más de 20 millones de mexicanos, y se estima que al término de la construcción del aeropuerto será tal la atracción de nuevos habitantes que concentrará, que se llevará a que se concentren en la región centro del país más del 33% de la población nacional. También es un gravísimo error en las políticas de aprovechamiento y uso eficiente de los recursos y las inversiones públicas, porque al momento que se construye ese aeropuerto, no solamente se cerrará el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde querrán hacer un nuevo desarrollo inmobiliario similar a este error que ha sido el desarrollo de Santa Fe, de los ricos, que está totalmente segregado del resto de la ciudad, sino que implicará, primero, que los 2.500 millones de pesos que se invirtieron para comprar tierras y hacer el proyecto de un nuevo aeropuerto en Tizayuca, en el estado de Hidalgo, se tiren a la basura. Que el aeropuerto de Toluca, que hoy está subutilizado y que incluso se subsidia la turbocina a las empresas que operen ahí, prácticamente se inutilice, al igual que el aeropuerto de Cuernavaca, que prácticamente no tiene vuelos, que el aeropuerto de Puebla,
que prácticamente no tiene ningún vuelo, el aeródromo de Pachuca o el aeropuerto que tenemos en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, y en vez de aprovechar todo este sistema de aeropuertos para poder resolver la demanda de vuelos que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, se hace una nueva inversión a costa de cerrar los aeropuertos que costaron miles de millones de pesos de inversión. Y lo peor de todo es que la mayor parte de esos 169,000 millones de pesos que se invertirán en el aeropuerto en Texcoco se van a utilizar para evitar que el aeropuerto se hunda o se inunde. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo, habiendo sido un lago, es proclive hasta hundimientos acelerados. Si ustedes ven la Terminal 2 del nuevo aeropuerto, ya tiene hundimientos hasta de 80 centímetros y apenas inauguró en el 2006. Y se estima que el tipo de suelo, que se llama un germosuelo, le dicen los especialistas de la Universidad de Chapingo, los especialistas en suelos, llevará a hundimientos hasta de 38 centímetros anuales al nuevo aeropuerto. Es decir, la mayor parte de la inversión, el 85% de 169,000 millones de pesos, va a tirarse a la basura, porque si se utilizara en el aeropuerto de Tizayuca, donde no hay hundimientos, pues el aeropuerto costaría menos de la mitad de lo que se va a invertir en Texcoco. Pero lo van a hacer por un capricho y una obsesión de un presidente que pues se la vive en el Estado de México, que no ha dejado de ser ni de pensar como gobernador del Estado de México. Y ahí basta ver cómo el mayor número de giras presidenciales que ha realizado Enrique Peña Nieto son al Estado de México. Ha ido en 31 ocasiones durante su gobierno, es decir, por lo menos va una vez al mes. Quizá porque es el único estado donde le aplauden, porque a todos los demás se lleva unas rechiflas brutales. Pero lo más grave de este asunto no solamente son los aspectos de planeación económica, de concepción del desarrollo, sino la forma en que se imponen los proyectos. Basta ver cómo durante el gobierno de Rubiel Ávila en el Estado de México se han registrado, por ejemplo, y esto dice el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCUS, 150 ataques contra activistas o defensores de derechos humanos, quienes se oponen al desarrollo de obras que se imponen unilateralmente. Y cómo el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero ha demostrado que el método que han utilizado este gobierno para imponer a las comunidades que se encuentran en las zonas de proyecto ha sido el de las agresiones, el encarcelamiento de personas, particularmente quienes defienden los derechos humanos, o el uso incluso de las Fuerzas Armadas, como ha sucedido en Xochicuautla, en donde tenemos los bosques originarios más importantes de los municipios de Huixquilucan y Coyoacán en el Estado de México, donde existe un santuario del agua que es propiedad de las comunidades, que es un santuario fundamental para el abastecimiento de agua tanto de la zona metropolitana de Toluca como la del Valle de México, pero es con la fuerza pública como imponen el desarrollo de las zonas. Y ese es el caso. Aquí se referirán nuestros compañeros a la carretera de Toluca-Naucalpan, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es el caso también de lo que será la privatización del Parque Nacional del Nevado de Toluca, que va a ser un gran negocio inmobiliario. Es el caso de la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco, y es el caso así también de la ampliación del aeropuerto de Toluca y lo que es este negocio del tren interurbano México-Toluca. ¿Qué casualidad? Fraccionaron las licitaciones para que primero se hicieran las licitaciones en el Estado de México, las hiciera el gobierno del Estado de México y no el gobierno federal, y fraccionaron las licitaciones que corresponden al Distrito Federal
para que les hiciera el gobierno del Distrito Federal una vez que estuvieran prácticamente terminadas las licitaciones y gran parte de la obra en el tramo del Estado de México, para presentar una situación de hecho y se obligue al Distrito Federal a construir el tren con el trazo que propone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y otra coincidencia, aquí lo ha dicho el arquitecto, qué casualidad que las empresas que ganaron las licitaciones en el Estado de México fue OHL, justamente de la Casa Blanca, que está ligada al Grupo Giga, y la otra empresa, la Peninsular, que es una empresa mexicana cuyos accionistas fundamentales son la familia Han Ron, son los hijos del profesor Carlos Han González, pues uno de los principales promotores del llamado Grupo Atlacomulco. Y esta será quizá la segunda inversión más importante de este gobierno, ya que se canceló el tren México-Querétaro, y la inversión en este tren Toluca-Ciudad de México se estima que será por lo menos de 38,000 millones de pesos, que deberán de ejercerse hasta el año 2017. Quieren terminar en 2 años esta obra, y por eso esa velocidad que le están imprimiendo en el Estado de México. Hay que mandarlos a todos ellos allá. Y esos 38,000 millones de pesos abarcarán 58 kilómetros, 6 estaciones, que implica la terminal de autobuses Observatorio, que ya de por sí es una zona congestionada urbanísticamente, es una zona asfixiada en la región poniente del Distrito Federal, y tendrá 6 estaciones. Además, pues pasará por Santa Fe, por Lerma, Metepec, la terminal de autobuses de Toluca, y terminará en el municipio de Sinacantepec, a las faldas del Nevado de Toluca. Y ya han sido licitadas 3 de las 4 obras, particularmente las del Estado de México, y esto tendrá importantes repercusiones. Yo quiero reconocer el estudio que los vecinos de Santa Fe me enviaron, aquí lo traigo, lo he revisado con detenimiento. Sé que este estudio lo elaboró el compañero Raúl Martínez en la colaboración de otros compañeros. Tengo que reconocer la profesionalidad, la calidad de este estudio, el cual comparto plenamente, y quiero retomar las preocupaciones principales expresadas en él. Porque efectivamente lo primero que tenemos que destacar en torno a este proyecto es que en ningún momento ha habido una consulta a la comunidad afectada. Y la legislación obliga a la autoridad federal y a la autoridad local que antes del inicio y licitación de cualquier obra, grandes obras de infraestructura, sean consultadas las comunidades urbanas, rurales o indígenas afectadas. Este derecho de consulta forma parte de los derechos humanos que nuestro país ha suscrito en los convenios internacionales y que a raíz de la reforma del 2011 está establecido en nuestra Constitución. No es una dádiva del gobierno, es una obligación del gobierno que el Estado debe de garantizar, y es un derecho que los ciudadanos debemos de ejercer. Y sé que los vecinos de Santa Fe han demandado este derecho a ser consultados. Y tan es así que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha emitido en 4 ocasiones recomendaciones como medidas cautelares, en donde exige al gobierno de la ciudad y al gobierno federal realizar estas consultas. Por eso creo que una conclusión, la primera de esta reunión, es exigir al gobierno federal, al gobierno del Distrito Federal, al nuevo secretario de Transporte y Movilidad del Distrito Federal, a Héctor Serrano, que atienda estas recomendaciones y atienda y realice la consulta
ciudadana para el desarrollo de la obra en el Distrito Federal. Nunca se ha realizado una obra de esta magnitud en la Ciudad de México sin que se consulte a los habitantes, a los pobladores que serán afectados. Y en esto asumo mi primer compromiso como senador de la República para acompañar esta exigencia vecinal y que se cumplan con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos para llevar adelante la consulta. ¿Por qué? Porque bien lo señala el documento. Esta obra en sí misma no representa ningún beneficio para los pobladores de la zona. Aquí vienen una serie de señalamientos que yo quiero enfatizar y agregar otros. En primer lugar, puede tener efectos negativos y contrarios, porque puede implicar un mayor deterioro urbano en esta zona de la ciudad que tiene un enorme congestionamiento vial, porque el desarrollo del eje 5 poniente no fue suficiente para desfogar la enorme carga vial y la movilidad que requiere la zona poniente del Distrito Federal. Cuando concebimos la construcción del eje 5 poniente como una vía paralela al periférico y con una vialidad que permitiera interconectar las barrancas de las delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón hacia Contreras y el sur de la ciudad, cuando concebimos el desarrollo de los puentes de los poetas para librar esta comunicación entre Huixquilucan, Coajimalpa y lo que es hasta ahora con la supervía, la comunicación hasta Magdalena Contreras y la salida a Xochimilco, el principio fundamental fue garantizar la movilidad de la población de toda la zona poniente del Distrito Federal. Este trazo viene a romper el plan rector y el plan maestro que teníamos para el desarrollo de la intercomunicación de esta zona poniente. Es una zona muy difícil por su densidad poblacional y su densidad urbana, por sus características geológicas, el hecho de que esté dividido en 16 barrancas con una conformación muy distinta a cada una de ellas, con instalaciones fundamentales que hay que reacomodar como son todas las torres de alta tensión que derivan a un centro estratégico a nivel nacional que es el Centro de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Olivar de los Padres y que debió de haberse tomado en cuenta como uno de los elementos fundamentales para un proyecto de este tipo. Pero además de que puede aumentar el deterioro urbano, dañar la infraestructura y el equipamiento actual de la zona, pues puede haber afectaciones al patrimonio familiar muy graves. Por un lado, la depreciación del valor de las propiedades de sus casas y por los daños que se le pueden causar durante la obra, pero también puede haber afectaciones por las expropiaciones que se va a requerir para construir una obra de esta magnitud. Porque no es suficiente el derecho de vía de la avenida Vasco de Quiroga para dar cabida al tipo de obra que se va a desarrollar. Esto va a implicar afectaciones, o es decir, expropiación del patrimonio, de su patrimonio para el desarrollo de la obra. Con un agravante adicional, donde se van a incrementar los riesgos en materia de protección civil. Porque como todos ustedes y nosotros sabemos, esta zona de la ciudad se construyó sobre las minas de materiales de donde se extrajeron la grava y la arena para construir la parte baja de la ciudad. Y esta es una zona de alto riesgo de hundimientos geológicos por la enorme cantidad de minas. Hace unos días se hundió una casa a unos cuantos kilómetros de aquí, en Barrio Norte, pero como se han tenido hundimientos en vialidades y en muchas otras zonas de esta parte de la ciudad, como también sucede en las Chamapas y en toda esta zona poniente de Naucalpan, porque de ahí se extrajeron todos los materiales y nunca se rellenaron las minas. De modo tal que así, por eso les puse el ejemplo del aeropuerto, que así como van a tener que hacer la mayor parte de la inversión para evitar el hundimiento y la inundación del nuevo aeropuerto, el costo de la obra para poder pilotear
lo que son estos segundos pisos de vialidad y donde irían las vías del tren, van a incrementar significativamente los costos que podrían mitigarse si se modifica el trazo como aquí se ha planteado. Y esto aumenta pues los riesgos en materia de protección civil y la vulnerabilidad de esta zona. Aunque también nos tienen que explicar qué van a hacer con instalaciones estratégicas para la seguridad nacional. Aquí lo digo como miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, porque por algo esta colonia se llama La Pólvora, porque aquí abajo está la fábrica ya no de explosivos, después de la explosión de hace unas décadas, aquí se produce, el ejército mexicano produce sus armas. Aquí está la fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, atrasito del batallón. Ahorita nos comentabas que habían vendido el batallón, no lo creo que el ejército lo haya vendido ese cuartel, porque es la entrada a una instalación estratégica que es la fábrica de armas de la Defensa Nacional, pues que nos explican qué medidas cautelares de protección van a tener ante la inminente construcción de un tren de esta magnitud. Por eso tienen que informarnos de cuáles son los impactos urbanos, los impactos en materia de protección civil, si va a haber equipamiento de amortiguamiento para frenar este tipo de afectaciones a la infraestructura y a su patrimonio familiar, y que informen si va a haber expropiaciones y a quién le van a querer expropiar, porque no podemos aceptar, como sucedió el 9 de julio pasado, aquí en Xochicautla, que de repente aparece un decreto de expropiación, donde ya nuestros compañeros comuneros no tienen derecho a sus tierras. Aguas. Aquí puede aparecer un decreto expropiatorio, donde de la noche a la mañana les expropian sus casas. Yo creo que eso es un tema que hay que estar vigilantes, en donde no basta el apoyo de un senador o de muchos senadores, si va a haber compañeros senadores de distintos partidos, diputados, etcétera, que nos acompañen, sino aquí lo que importa es la organización de los vecinos para que defiendan su patrimonio. Y habrá que pedirles, además de los impactos urbanos en materia de protección civil, etcétera, el impacto ambiental, que está muy bien planteado aquí, porque no solamente es la afectación en área urbana, sino, bueno, ya hicieron pedazos gran parte del corredor forestal en el Estado de México. Y bueno, muy bueno este estudio, se lo reconozco sinceramente, conocer con precisión. Yo les voy a hacer llegar el lunes toda la información que tengo, el expediente completo de todo el proyecto que ya hemos logrado conseguir, para que continúen su análisis. Y lo bueno de todo ello es que hay propuestas muy concretas por parte de ustedes, porque aquí hay una alternativa a este trazo que sale de Santa Fe, elevado y que baja sobre el derecho de vía al centro de la autopista México-Toluca, y que ahí la dimensión de esta autopista permite efectivamente la construcción de las pilas de las columnas sobre el camellón sin una afectación excesiva a los carriles existentes, que es el tramo que ya está en el Estado de México. Y aquí hay dos propuestas que debe de atender la autoridad, tanto la federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la Secretaría de Movilidad, de Transporte y Movilidad del Distrito Federal, más en estos momentos donde están ya iniciando la licitación en el Distrito Federal. Y la primera es una buena propuesta del Frente de Vecinos de Santa Fe. Dice, como una alternativa, a una distancia de 2.000 metros de la terminal Santa Fe, el tren, en lugar de ir por la parte superior de la vialidad y haciendo afectaciones, podría entrar a un túnel. Dice, a través de la colonia Carlos A. Madrazo, por medio de un túnel que mediría aproximadamente 1,5 kilómetros, y saldría a la barranca ya con una pendiente razonable para este tren, hasta entroncar con el viaducto elevado que viene de la glorieta Vasco de Quiroga. Bueno, el argumento que han dado las autoridades es contrario, porque dicen que es una alternativa muy costosa.
Yo en lo personal creo que la diferencia de costo, dadas las características del suelo minado que hay en esta zona, hacer un túnel de 1,5 kilómetros de longitud no varía mucho. Pero si el Chapo Guzmán hizo 1,5 kilómetros de un túnel para fugarse, ¿no lo va a poder hacer el gobierno federal? Hay que traer al Chapo y a sus ingenieros a que resuelvan el problema. O la otra, que también... A lo mejor es lo desvía. A lo mejor sí lo desvía, y además exacto, pues salió a la regadera de la selva y pues saldría exactamente a conectar ahí con el track, con lo que ya está construido en el caso de la obra en el Estado de México. Y la segunda alternativa que debe considerarse es que al llegar a la colonia Carlos Madrazo el tren se desvíe a los carriles de autovista que vienen en sentido oriente-poniente a fin de poder pasar por el medio de las partes. Es muy importante que todas y todos estén muy bien informados, que todos y todos tengan claro las implicaciones y el alcance que puede tener, no en términos generales para la ciudad o esta región, para su patrimonio familiar, para su vida cotidiana. Y la única forma de enfrentar y dar marcha atrás con un proyecto que afecte el patrimonio de otras familias, lo ha dicho aquí el arquitecto, los de nuestros compañeros de Xochicuautla, es la organización. Y espero que aquí haya una organización, como se ha venido construyendo, firme, que esté atenta, que no se deje, que haga valer sus derechos, que exija y ejerza sus derechos, y para ello todas y todos ustedes contarán con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias.